Gracias, Paco, por ayudarnos con el shofar. Y para los que no saben, el Paco también se la rifa para predicar. Un día pido que en el nombre de Jesús nos ponga todo bien también para que nos dé la oportunidad de compartir el púlpito con todos ustedes que tienen la habilidad de darnos la palabra de Dios. Entonces, ah, el, ah, Paco trajo unos pastelitos, pero creo que al final traje también nieve y bananas para hacer banana splits para todas las fresas que están aquí. ¿Mande? Sí, más tarde atrás, por favor. Al cabo aquí lo va a acabar rápido esto. Y gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros esta tarde con el calorcito que está brutal. Les agradezco mucho su ayuda. Y vamos a entrar después a esto. Estamos hablando ya nuestra tercera parte de lo que es escuchar la voz de Dios. Quería repasar rápidamente para los que no pusieron atención la semana pasada, antepasada, gracias a Yomara que nos habló de lo que está hablando Dios a reiniciar la iglesia y todo eso. Dios nos habla por personas así. Dios nos habla por lo que está pasando y las necesidades que tenemos, tanto como ministerio y como familia y como personas y sociedad también. Y una de las cosas que quiero que entendamos, lo repaso otra vez hablando de lo que dije el domingo antepasado, es que para escuchar la voz de Dios se requiere primeramente que estar en la presencia de Dios. Para escuchar la voz de Dios se requiere también que obedecer la voz de Dios también, porque de nada nos sirve de escuchar a Dios claramente si no lo vamos a obedecer claramente tampoco. Y el desafío más grande que Dios me daba a mí, como les dije la otra vez, es cuando yo le pedí a Dios una vez en el gimnasio, estando en una mentalidad bien acá: Dios, yo quiero ser la persona que te escucha mejor que cualquier otra persona en Las Vegas. Y Dios me dijo: tú vas a ser el que tiene que obedecer más que cualquier persona en Las Vegas. Entonces, al escuchar la voz de Dios, familia, les digo que no es cualquier cosa, no es ningún juego. Es algo muy cuidadoso que tenemos que analizar, y puede ser algo a veces hasta que nos cargue muchísimo. Entonces les pido a todos ustedes, familia, que tengan eso en mente mientras entramos pues a esta tercera parte. Esta parte quiero que entendamos pues escuchando la voz de Dios, y son las tres voces. Hay un salmo, un himno que cantábamos antes en la iglesia que hablaba de los tres animales, ¿verdad? No sé qué era, no es himno, pero quiero que entendamos que hay tres voces, sinceramente, que yo me he dado cuenta que estamos escuchando mientras estamos escuchando la voz de Dios. Dice la palabra de Dios, abrimos la Biblia a Apocalipsis 2:7, sacando esto un poquito del contexto, pero el principio sirve aquí. Dice: todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu. Pauso ahí parentéticamente para enfatizar esa parte. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu. Es decir, que Dios nos habla no necesariamente carnalmente, pero espiritualmente, y uno tiene que ser sensible en el Espíritu para escuchar y levantar el mensaje que Dios de Dios está desatando. Dice aquí: debe de escuchar al Espíritu y entender lo que dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores, dice: les daré el fruto del árbol de la vida que están en el paraíso de Dios. Hay galardón cuando escuchamos la voz de Dios, familia. Nos conviene escuchar la voz de Dios, familia. Necesitamos vivir una vida para que tengamos propósito, primeramente entendiendo que lo más importante que puedas tener en tu vida es la habilidad de escuchar la voz de Dios. Piensa en todos los leos que te has metido por no escuchar la voz de Dios. Piensa en todos los errores que has cometido por escuchar la voz incorrecta. Y hoy quiero con esta enseñanza pues darles una herramienta intuitiva espiritual para que tengan con qué poder discernir y saber qué es la voz de Dios y qué no es la voz de Dios, y cómo pueden levantar la voz de Dios, porque a veces es difícil, ¿no? Quiero que entendamos esto. Hay tres voces, familia. Está nuestra mente, en la que vivimos internamente, y nuestra vida cotidiana vivimos nuestra vida cotidiana escuchando estas tres voces. Y escúchame, está la voz tuya, que escuchas cuando estás pensando, cuando hablas mal de la gente, cuando hablas bien de la gente, cuando estás hablando internamente. Está la voz del enemigo que viene hacia ti también, y está la voz de Dios que también viene hacia ti. Pero escúchame, esto es muy clave: la voz de Dios y la voz del enemigo, que nunca se te vaya esto, la voz de Dios y la voz del enemigo usualmente también vienen por ti o hacia ti con tu propia voz en tu mente también. Quiero que sepas eso. Por ejemplo, hoy en la mañana me desperté a las 4 de la mañana y de repente nomás abrí mis ojos. Y era una de esas cosas raras, ¿no? De que no me desperté poco a poco. O sea, estaba dormidote, jeteando, con la boca abierta, roncando un segundo, y de repente un segundo estoy completamente despierto. Y es cuando sé que Dios me está levantando,
porque de repente tengo vida, tengo ganas de hacer algo, no puedo estar en la cama. Y supe yo que el Espíritu Santo me despertó. Entonces lo primero que pensé yo es que me voy a poner a orar. Escuché mi voz que me dije, Freddy, voy a orar, por eso me desperté. Y yo tengo que entender ya que estoy un poquito más desarrollado en esto, es que esa voz no es mi voz, es la voz de Dios que me dice, levántate, ora pues. Estaba orando, Dios me empieza a dar revelación a mi corazón, me empieza a dar cargas. Dice, tienes un desastre en tu casa, en tu garage tenés un boiler viejo, ve a tirarlo a la basura, ya tienes un rato con él ahí. El césped está todo feo, está todo tirado enfrente. Entonces Dios me está dando cosas así prácticas, que uno piensa que son cosas prácticas que piensas tú, pero créemelo, todo lo bueno que viene a tu vida viene por la voz de Dios a tu vida. Cada vez que tienes ganas de hacer algo correcto o bueno que no te conviene tanto a ti pero a los demás, viene la voz de Dios a tu vida. Entonces me despierto, ¿no? Y salgo afuera, estoy barriendo mi casa y dije yo, pues puedo sacar el blower, la máquina esa que es para, y de volada limpio todo esto. Pero algo dentro de mí dijo, pero mis vecinos son las 4:30, los voy a despertar a todos. Y la otra voz en mí dijo, ¿y qué? Ellos siempre te despiertan a ti, nunca tienen misericordia, también andan igual de poniendo música toda la noche para que se les quite. Y la otra voz me dice, no, pero no tengo que ser como ellos, tengo que ser diferente. ¿Ves todas las voces que te están entrando a la mente? Ves que la voz, y según uno piensa que es tu voz, que son los pensamientos que estás pensando tú, pero créemelo, son voces que vienen espiritualmente para que tú hagas y te sometas a la voz que vas a obedecer. Entonces me viene una voz y me dice que tenga consideración y que no me pase de lanza y que guarde silencio. Esa es la voz de Dios. ¿Por qué? Porque la voz de Dios nunca te va a decir que hagas algo que va a ser contra la palabra de Dios. Y la voz tuya usualmente viene siendo lo que te va nomás dar a ti, o sea, me conviene a mí, yo la pago rápido, me vale que se pudra el mundo, no me importa que estén dormidos todos a las 4 de la mañana, a ellos no les importa. Entonces vas viendo que la voz del enemigo te viene también y es tu propia voz que estás escuchando. Te lo pongo así de sincero, ahorita vamos a entrar, ¿ok? Dice la palabra de Dios, mi voz, vamos a entrar primero a la voz que es de nosotros. ¿Cuál es la voz tuya pues? Mira, déjame te digo la verdad. No te voy a echar mentira. Tu voz usualmente es la voz que va a estar dañada con lo que es el ser caído, con tu naturaleza pecaminosa, con tu carne. Dice la palabra de Dios, Romanos 7:15. ¿Quién está escribiendo esto? Les pregunto a ustedes, eruditos de la palabra. ¿Quién? ¿Quién escribió Romanos? Pablo, ¿verdad? Pues la escribió técnicamente un vato que se llama Tercios, pero era su escriba de él. Pero Pablo lo estaba hablando, ¿verdad? Dice aquí, realmente no me entiendo a mí mismo. Si el apóstol Pablo, que escribió casi todo el Nuevo Testamento, no se entiende, imagínate nosotros pues también. Hay que ser sinceros y honestos y humildes y entender que a veces también nosotros estamos ahí. Dice Pablo, realmente no me entiendo a mí mismo. ¿Por qué quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago? ¿Cuántos pueden decir yo también? Queremos hacer lo correcto, pero no lo hacemos. Dice aquí, en cambio, hago lo que odio. Y pedí aquí la nueva traducción viviente porque viene un lenguaje más actual. Mira, dice aquí, hago lo que odio. Versículo 16, pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con la ley que es buena. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, en mi carne, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace esta mal, sino el pecado que vive en mí. Versículo 21, mira esto. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ahí están las voces, ¿verdad? Mira esto, ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. Por eso pedí esta. Me gustó esa. Dice, pues soy un pobre desgraciado. No lo digo yo, dice la Biblia. ¿Quién me libertará de mi vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor.
Así que ya ven en mí, en mi mente, de verdad, quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Veamos qué tan honesto es Pablo. Y le está hablando a los romanos aquí, a la iglesia en los romanos, diciéndoles, yo quiero hacer lo bueno, pero algo dentro de mí me dificulta hacer lo bueno. Entonces Pablo nos está enseñando también que él mismo tuvo que saber cómo también discernir las voces, cuál es la voz de él, cuál es la voz del enemigo y cuál es la voz de Dios. Y va viendo usualmente que no es algo tan misterioso como lo hacemos. Me gusta como dijo Yomara la semana pasada, ¿quieres escuchar la voz de Dios? Abre las escrituras y háblalas a voz alta. Esa es la voz de Dios. A veces escuchamos, pedimos y queremos y le pedimos al pastor que nos dé una palabra y pasamos porque queremos una profecía. Tanto rollo hacemos cuando es tan fácil. Está la palabra de Dios siempre a tus órdenes, a tu disposición. Incluso les digo yo la verdad, si un profeta viene y te dice algo, 99.9% de las veces que te dice algo, tú ya lo sabías dentro de ti, porque ya lo estabas pensando también tú. Y él te lo, como quien dice, confirma solamente. Y es la voz de Dios que viene hacia tu corazón por medio de tu propia voz que estás pensando, que estás oyendo en tu mente. Y lo bonito es que cuando puedes entender que quieres hacer lo bueno, pero la riegas y eres humilde y dices, chale, Señor, chin, la regué otra vez, perdóname. Sabes que Dios está hablándote porque te está poniendo convicción en el corazón de que hiciste algo incorrecto. A todos ustedes pecadores que no vinieron hoy, que están escuchándome, que dicen, y debería estar ahí, es la voz de Dios diciéndote que faltaste. No se crean, pero en serio. Dice aquí Romanos 8:8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora, usualmente lo malo es que en nuestra vida cristiana tenemos mucha diferencia, no tanta diferencia, disculpen, usamos la palabra carne mucho, ¿no? Y a veces ni sabemos lo que significa literalmente o teológicamente. Siempre, ay hermano, ustedes nomás están en la carne, o en la carne, o nos tocamos la piel y decimos, esta carne que tengo me está destruyendo. Tenía un hermano, orábamos por él porque estaba bien adicto a las drogas, y él me decía, mi organismo me lo pide, mi carne me lo pide. Pero bíblicamente la palabra de Dios nos dice que la carne es algo diferente. La carne en el griego es hesarx, que es la parte depravada del ser humano, o sea, la parte separada de Dios, es algo espiritual. Fácilmente lo pongo yo así para que nunca se les olvide. Esta es mi definición. La carne es una manera de pensar que no se alinea con la palabra de Dios. La carne es una manera de pensar que no se alinea con la palabra de Dios. Entonces tú estás pensando en una manera que no se está sometiendo a la palabra de Dios. Estás en la carne, simple y sencillamente, en cualquier asunto. Si te falta, por ejemplo, algo y dices, sí, estoy en temor, no voy a tener suficiente para pagar mis biles. Esa es la carne. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Él suplirá todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si algo en tu carne, si algo en tu ser te dice que te debes de vengar o debes de llamarle a la migra para que se lleven a ese enemigo tuyo o algo así, eso no se alinea con la palabra de Dios, que dice que debes de pedir perdón, que debes de perdonar. Entonces cuando estás pensando en la carne, estás pensando en una manera que no se alinea con la palabra de Dios, siendo internamente o externamente hacia los demás o hacia ti. Quiero que entendamos eso. La carne no es tan místico como lo hacemos o lo queremos dar, no es tan religioso, sino que también tiene que ver en todas las cosas que haces todos los días. Puedes estar pensando en la carne, puedes estar pensando carnalmente. Cuando piensas que no eres suficiente, estás pensando en la carne. Cuando piensas que tienes temor, estás en la carne. Cuando mantienes enojo con tu esposa o con tu esposo, estás en la carne. Cualquier pensamiento que no se alinea con la palabra de Dios es carnal. Entonces, la voz principal de uno que escuchamos a diario, a veces nosotros pensamos que es la voz del enemigo, pero el punto es que, como decía mi papá, a veces le echamos la culpa al diablo y él está dormido debajo de un puente, no te está ni molestando, pero tu propia carne, tu propio pecado, eso que se te manchó, que sigues en eso, no lo sabes someter a la palabra de Dios y decir, quiero hacer esas cosas pero no las hago lo que dice Dios, como dijo el apóstol Pablo. Por ejemplo, hoy en la tarde cuando fui por la nieve, escuchen lo que me pasa. Voy por la nieve y tengo mi máscara puesta, ¿no? Y me hablan por teléfono, entonces me bajé la máscara un poquito para poder hablar por teléfono. Y ya colgué el teléfono y me subí la máscara, pero la nariz la tenía todavía de fuera. Y yo no sabía. Y además, pues así estoy un poquito más a gusto, ¿no?
Entonces voy a agarrar los plátanos, o voy a agarrar la whipped cream y todo, la nieve, y voy a pagar. Y la cajera, haz de cuenta que es un vato, pero es mujer. Está así grandota, tosca, con pelo así cortado como yo. O sea, una mujer que era homosexual. Y toda tatuada en el cuello y grandotota, como unas 280 libras pesaba. Y luego me dice, si no te tapa la nariz, no te voy a poder dar el servicio de esto. Y dentro de mí se levanta toda mi carne. Y dentro de mí estoy pensando yo, mi voz diciéndole a ella, en mi corazón, en mi mente, en mi espíritu, mi voz está diciendo, si así fueras para poder hacer las decisiones en lo que comes, no estuvieras como estás. Si así fueras de meticulosa en hacer lo que estás haciendo, no estuvieras haciendo el pecado, te vas a ir al infierno en tu vida pecaminosa como estás. Y yo no voy a taparme la nariz. ¿Y quién crees que eres tú? Te pagan $12 la hora para que me des mis cosas. Y todo eso se me vino a mi mente. Pura carne, puro orgullo, puro del diablo. Y todo fue mi mente. Todos fueron mis pensamientos. O fueron los del enemigo. O fueron tal vez los dos. Pero de repente se levanta otra voz en mi corazón, en mi mente, y me escucho a mí mismo decir, así le vas a hablar, pastor. Ahorita te la pasaste 1 hora y media orando por el servicio y por los 5 que van a llegar. ¿Y vas a hablarle a la muchacha de esta manera? Vamos 11, gracias. Y yo me sentí bien mal. Y de repente le dije, discúlpame señorita, no sabía que tenía mi nariz por fuera. ¡Pup! Media pulgada para taparme la nariz. Y mira, ella no sabía que habían voces en mi mente y que yo le rayé toda la 10 de mayo y le dije todo esto. Pero la voz que ganó fue la voz de Dios. Cuando vino la convicción a mi corazón y me dijo, o sea, ¿qué te cuesta nomás taparte la nariz para que te dé tus cosas y ya? Más testimonio le vas a dar si eres buena onda con ella. Le dices, perdóname, no sabía que estaba esto. Pero gracias, incluso van a las splits en la iglesia para las fresas. Hay una canción que dice eso, ¿no? Por eso digo eso. Si quieres, cáele tú también más tarde. Pero si le hubiera hablado feo y todo eso, ¿crees que va a venir un día a la iglesia? Al contrario, sí, yo creo que tal vez hasta Dios me dijo en mi corazón, ella está como está porque cristianos la han herido. Cristianos la han tratado mal. Toda su vida la han catalogada como lesbiana, como machorra, como fea. O sea, así va a seguir. Y tú, porque tu voz de ti está hablándote de Satanás por tu propia voz, le vas a tratar mal porque te está pidiendo que te le tape la nariz con tu máscara. Por eso estamos como estamos, familia. No podemos vivir en la carne. Tienes que saber cómo discernir, pues. Y eso es lo diferente. Y es difícil, entiéndame. Te vienen todas estas voces, todas por tu propia voz. Y a veces piensas que es tu propia voz y te estás volviendo loco. No, créemelo, te está hablando Dios, te está hablando Satanás, te estás hablando tú mismo por tus experiencias, por todo tu pasado. Es importante que sepas pues cómo entender eso. Ahora vamos a la voz del enemigo. Mira, todos tenemos tentaciones como las tuvo Pablo, como las tuvo el mismo Jesús, según el libro de Hebreos también nos dice eso. Pero esa tentación, cuando se manifiesta ya en acción, ya es cuando completamente te ha sometido al enemigo. Todo eso que me vino a querer yo decirle a la muchachita esa que me dijo que me tapara la nariz, si yo hubiera actuado conforme a la palabra del enemigo, yo hubiera caído en pecado. Dice aquí, yo manifiesto pues la obra del pecado cuando escucho la voz del enemigo y la obedezco. Y yo manifiesto pues entonces el poder de Dios cuando escucho la voz de Dios y la obedezco. ¿Me están entendiendo un poco? ¿Están aprendiendo? Dice Gálatas 5:19, manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué es la manifestación? Cuando escucho la voz del enemigo, la obedezco y me someto a ella. Entonces ya entendí, ya llegué a un lugar donde estoy bajo la opresión del enemigo. Y las obras son ¿qué? Adulterio. El adulterio no pasa de un día a otro. No es como que un día estás aquí chido en la iglesia y de repente te despiertas el segundo día y estás junto a una güerota y dices, ay, ¿qué pasó? No, fueron días, semanas, meses de pensamientos, de planes, de ideas, de un mensaje en el Face, de un mensaje en el Instagram, de ponerle like a todas sus fotos. De repente la voz te está diciendo, mira, tu esposa vino y se bañó, y mira la voz de la foto de esta muchachota.
y poco a poco te estás sometiendo. O sea, yo sé que estoy siendo un poco crudo, pero es la verdad. Y así entramos y de repente se manifiesta la obra que es ¿qué? Adulterio. Se manifiesta la obra que es ¿qué? Fornicación. ¿Cómo empieza eso? No somos, estás con tu novia y de repente, ay, ¿qué pasó? Nos resbalamos. No, se dieron el resbalón. Se metieron al clavado, ¿no? Porque el punto es que te estás pensando, dices, pues hoy yo sé que la debo de llevar a la casa ya a las 9 de la tarde, pero ya son las 11, estamos todavía aquí y no hay nadie, y que abrazaditos y quién sabe qué, y de repente caes en fornicación porque estás escuchando tu propia voz que te dice, dale un poquito más, dale un poquito más, dale un poquito más, y tarde que temprano, por estar escuchando y sometiéndote y obedeciendo la voz del enemigo que viene por tu propia voz a tu mente, de repente caes en fornicación. Inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, digan amén, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esta os advierto, como yo os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto es brutalmente importante. Esto es brutalmente serio, familia. Si no entiendes y aprendes a escuchar la voz de Dios, obedecerla y someterte a ella, vas a por default, porque así estás hecho por la pura carne, vas a obedecer la voz del enemigo, vas a someterte a la voz del enemigo, porque no sabes hacer esto lo que te estoy enseñando, y vas a caer en todo esto que estoy hablando, esas manifiestas obras, y vas a irte al infierno, vas a estar separado de Dios, no vas a heredar el reino del cielo. Es tan importante que entiendas esto. Alguien dígame, por favor. Yo sé que esto duele, pero es importante, y si no te lo enseño yo, no hay pastores que predican así, que te van a decir la verdad. Son las tres voces. Está la primera voz, que es la tuya, que usualmente viene Dios o el enemigo, y tú la piensas dependiendo en cuál te vas a someter. Está la voz del enemigo que constantemente se te viene, que te está diciéndote cosas incorrectas, que hagas esto, que hagas allá. Y es fácil, mira, porque a veces también la voz del enemigo viene no nomás en diciéndote, dándote tentación, pero también en haciéndote simples preguntas. Vemos la primera vez que el enemigo habló con el humano. El hombre y la mujer pecan en Génesis capítulo 1. Dice la serpiente, que es la manifestación del enemigo, ¿verdad? La serpiente era más astuta de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, una preguntita nomás, no le dice que haga nada. Mire qué sutil es. No le dijo, ahí está el arbolito, échate la fruta con tajín bien rica. No le dijo nada. Le dice, pregunta, cuestiona, a ver qué dice aquí. Dice, ¿de veras Dios dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Y así somos nosotros también, ¿verdad? Uno piensa a veces en tu mente, cuando estás haciendo algo incorrecto, cuando vas a hacer algo incorrecto, te pones a pensar y dices, ay, ¿a poco sí es tan serio como dice el pastor? Ay, ¿a poco sí es tan real esto del cristianismo? ¿A poco sí voy a caer en fornicación si le pongo like a una muchacha? Calmado, pastor, no seas tan religioso, no seas tan extremo. Esa es la apertura que le damos al enemigo. Esa es la apertura que le damos al enemigo para escuchar su voz. Y uno piensa, no, no sé, estoy pensando yo, pero no, créemelo, el enemigo te trae estas cosas para que tú cuestiones, tú dudes, tú te pongas a decir tal vez que no sirve, que no es necesario, que puedes hacer otras cosas, y tarde que temprano te vas dando cuenta que ya es muy tarde, porque ya dejaste que se manifestaran las obras del enemigo, y todo llegó porque no supiste cómo discernir la voz, y te sometiste a la voz como lo hizo Adán y Eva, y por eso estamos como estamos. Así son las cosas. Yo estaba cortando el césped hoy en la mañana y apenas eran 5 minutos y empezó a oler a chicharrón. Estaba tan brutal el sol y dije, Señor, ¿por qué tiene que estar tan caloroso así? ¿Por qué no puede estar perfecto el clima? Porque estamos bajo el mundo caído, estamos bajo un mundo pecaminoso de esa manera. Y hasta en eso sufrimos. ¿Por qué? Porque no entendemos y no sabemos cómo discernir las voces que vienen a tu corazón, a tu mente. Como dijo Apocalipsis, el que tenga oído para oír, escuche, aprende a escuchar. Aprende a escuchar, aprende cuáles voces debes de evitar.
Aprende cuáles voces debes de obedecer y someterte. Y en fin, familia, para acabar con broche de oro, está primero la voz de uno, está la voz del enemigo y en fin está la voz de Dios. Que les digo sinceramente, es el que más habla con nosotros, pero no lo escuchamos. ¿Por qué? Porque no estamos cercas a Él. ¿Por qué? Porque no lo obedecemos a veces. ¿Por qué? Porque también a veces Dios en su santidad aún detiene su voz de uno cuando no lo escuchas. Pero hoy es la noche que Dios te trae esta palabra para que arrepentimiento llegue a tu corazón y hagas un compromiso entonces tú pues a escuchar la voz de Dios y a obedecerla. Gracias, mijo. A obedecer la voz de Dios. Oh, eso está chida. Agua mineral, es todo. Me siento bien bendecido, gracias. A escuchar la voz de Dios, a valorar la voz de Dios. Mira, déjame te digo por qué es tan importante la adoración. Es imposible cuando estamos adorando a Dios, escúchame, es imposible que tú adores a Dios y te estés una hora diciéndole a Dios que Él es grande sin que Él te agradezca a ti. Es imposible que tú le digas a Dios que Él es un bendecidor sin que Él te bendiga a ti. Es imposible decirle a Dios que Él es un sanador sin que Él que te sane a ti. Es imposible decirle a Dios que Él es un proveedor sin que Él te provee a ti. Dios es un caballero de esa manera. Es como un espejo. Lo que tú le ofreces a Dios, eventualmente Él te lo ofrece a ti también. Escucha, la palabra adorar en el hebreo viene de la palabra Judá. Y la palabra Judá en el hebreo viene de una raíz que es Yadá. Yadá literalmente significa hacer intimidad para reproducir. Lo que hace un esposo con una esposa para tener hijos. Eso es adoración en sí. Porque es imposible adorar a Dios, tener intimidad con Él, sin que Él te embarace con un destino nuevo, con una bendición nueva, con algo grande dentro de ti. Es importantísimo que entendamos la importancia y la vitalidad de lo que es la adoración. Y cuando adoras a Dios, hablas con Dios, Él te habla a ti. Él no es mal educado como nosotros. ¿A poco no es así cuando un niño lo conoces? Saluda a tu tío, mi hijo, y el niño, no, se queda callado. ¿Qué le dicen al niño? Ay, anda de ranchero. No sabe hablar, ¿verdad? Pero Dios es un Dios bueno que cuando hablas con Él, es imposible que Él no te hable a ti. ¿No escuchas a Dios? Tal vez tu vida, oración, está para la tostada. Ora, ponte de rodillas, habla con Dios, lee la palabra de Dios. Tarde que temprano se te va a hacer clara la voz de Dios. Vas a poder levantar y discernir los susurros de Dios que vienen a tu corazón para que sepas qué hacer. Y luego cuando la obedeces, no hombre, empiezas a sobrecargarte de la voz de Dios. Mira esto qué hermoso que me reveló Dios aquí. ¿Me ayudas a cerrar, mijo, por favor? Pongan atención a esta última parte. Si no me dices nada, por lo menos escucha esta. Dice Génesis 3:8. Cuando soplaba la brisa fresca en la tarde, estamos hablando aquí en el contexto cuando el hombre cae en el pecado. Fíjate esto, es la ley de la primera mención. Mira nomás, es que importante es esto. Mira, dice aquí que la primera cosa que Dios le dice al hombre cuando está caído, mira qué bonito es esto. Cuando el hombre introduce el pecado a su corazón, cuando el hombre introduce el pecado hacia el mundo, cuando el hombre se rebela por la primera vez contra Dios, lo primero que le pregunta a Dios al hombre, dice aquí, así que se escondieron del Señor entre los árboles, versículo 9. Entonces el Señor Dios llamó al hombre. La primera cosa que le dice Dios al hombre cuando está caído, cuando está en pecado, es que, ¿dónde estás? Te pregunta tal vez a ti Dios esta noche, ¿dónde estás? ¿Acaso Dios no es omnipotente, omnisciente? Obviamente Dios sabía dónde estaban. Obviamente Dios sabía qué había pasado. Pero Dios nos introduce su corazón con esta frase porque le dice, ¿dónde estás? Y el hombre le contesta. El punto es, ¿qué le vas a contestar tú a Dios cuando te dice dónde estás? Cuando lees esto en el hebreo, ¿dónde estás? Significa ayeka, una sola palabra que introduce todo esto, que dice, Dios busca al pecador. Qué bonito es eso, ¿no? Mientras tú estás afuera, mientras tú estás en rebeldía, mientras a ti te vale gorro todo, a Dios no, y ve y te busca y te dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Él sabe dónde estás, pero te pregunta a ti para que tú le contestes. Está estimulando diálogo Dios. Está estimulando que abre uno con el otro. Él está pidiéndote, está hablándote, está quebrando el hielo, está diciendo, ¿qué onda? ¿Dónde estás?
La palabra yeca significa que Dios busca al pecador. Dios lo anima a bienvenida a que se confiese. No es como que de esos que dicen, pues aquí los que vienen son bienvenidos y los que se van no estorban. Que se vayan y me vale queso. Dios no es como nosotros de inseguro. Tú cuando no obedeces a Dios, Dios te busca con un corazón aquebrantado. Dios te busca y dice, mi hijo, te extraño. ¿Dónde estás? ¿Por qué no estás con nosotros? Dios aquí pide, toda una teología se encuentra en una sola palabra aquí en esta versión, en el versículo. Dios busca al pecador. Dios lo anima a que regrese a confesar su pecado. Es decir, que Dios desea restaurarse con nosotros. Cuando Dios te habla, Dios quiere bendecirte. Cuando Dios te habla, Dios quiere restaurarte. Cuando Dios te habla, Dios quiere restaurar su relación contigo. Cuando Dios te habla, Dios trabaja su redención y todo lo que hizo en la cruz para la humanidad. Cuando Dios habla, cuando la voz de Dios viene a tu vida, es porque te quiere levantar, restaurar, redimir. Todo lo que pudieras y quisieras tú anhelar en esta vida, la puedes encontrar en la voz de Dios. Todo lo que te hace falta, tal vez simplemente te hace falta porque no has aprendido a escuchar la voz de Dios. Escuchas tus dudas, escuchas las dudas del enemigo, escuchas tu rencor, el rencor del enemigo, escuchas la tentación del enemigo. Pero cuando pues, familia, entendemos que debemos de decir, Dios, si quiero escuchar algo, quiero escuchar tu voz. Quiero escuchar tu voz que me dices a mí, ¿dónde estás? ¿Dónde has estado? Y Dios no es como nosotros, no. Que cuando ya hay alguien por mucho tiempo que no lo vemos, pues qué bueno que regresaste, ahora sí, pecador. No, Dios es bueno, que dice, pues te hace fiesta cuando regresas. Te bendice cuando regresas. No te hace sentir peor cuando regresas. ¿Por qué? Porque cada minuto que no estás con Él te anhelaba con todo su corazón. Dios me habló bien bonito en la mañana cuando me desperté a las 4. Y mientras estaba cortando el césped afuera de mi casa con mi máquina, me decía a mi corazón Dios, te miraba dormir, Freddy. Y decía, 1 segundo más lo dejo dormir, 2 segundos más lo dejo dormir. Pero ya estoy locamente enamorado contigo, quiero que te despiertes, quiero que estés conmigo. Es como cuando estás tan enamorado con alguien que no quieres que se duerma. Lo despiertas y dices, oye, platica conmigo, oye, juega conmigo, oye, come conmigo, no te vayas a dormir, quiero estar contigo. Así es como Dios te busca. Así es como la voz de Dios está en tu corazón. Aprende a discernirla, aprende a escucharla, aprende a levantarla. Y haz un lado tu propia voz, haz un lado la voz del enemigo, porque Dios te busca y Dios te quiere dar exactamente lo que debes de hacer. Acabo con Isaías 30:21. Tus oídos lo escucharán, dice Dios aquí, la profecía. Y la suelto la profecía sobre cualquier persona que está escuchando mi voz en el internet, cualquier persona que está escuchando mi voz en este cuarto. Dice la Biblia que Jesús dice, mis ovejas escuchan mi voz y me conocen y obedecen mi voz y me siguen. Tanto que dice Isaías, y lo profetizo sobre tus vidas, tus oídos lo escucharán. Detrás de ti una voz dirá, este es el camino por el que debes ir, ya sea a la derecha o a la izquierda. Y fíjate cómo dice de aquí Dios que está detrás de ti la voz. Muchas veces decimos, Dios, guíame, guíame, Dios, guíame. Pero tan íntima es la voz de Dios que está como detrás de ti empujándote. Y mientras tú estás buscando dónde me voy, la voz detrás de ti, dentro de ti, cuando escuchas y sabes escuchar la voz de Dios y sabes hacer las otras 2 voces a un lado, la tercera voz de Dios entra y te dice, este es el camino, por aquí vete, este no es el camino, evita esto de acá. Y fíjate que a mí me ha pasado muchas veces eso, y por tener temor y escuchar la voz del enemigo y tener temor de ustedes y tener temor de lo que diga el hombre, hago lo que le da placer al hombre. Hace poco vino un ministro en nuestras vidas que yo sinceramente no pensaba en mi corazón que era la voz de Dios. Pero había una pareja en este lugar, una pareja que ya no están aquí, y los bendigo en el nombre de Jesús, son buena onda. Pero yo estaba tan asustado a no placerles, tan preocupado a que se enojen o se vayan o no quieran servir conmigo ya, que cuando vino esta persona venía con planes de esto, planes de allá, planes de acá.
Y pues yo dije, no siento sinceramente que Dios me está diciendo que le vaya para allá, pero para darle placer a esta pareja, para no hacer, o sea, mi voz me decía, pues no, se van a enojar o va a pasar esto acá, y eso es todo lo que piden, y es lo que te falta a ti, y es lo que tú no tienes. Todas estas dudas se levantaron dentro de mí. Yo estaba escuchando solamente la voz del enemigo, solamente la voz de duda, solamente la voz de temor. Y yo me sometí, dije, bueno pues, que entre. Y la verdad no fue muy bueno lo que pasó. Tampoco no destruyó nada ni nada de eso. Todos fuimos bendecidos al fin y al cabo. Me quedé más con lo que entré, ¿verdad? Pero el punto al que voy es que yo sé que no obedecí la voz de Dios. Humildemente les digo que yo les debo perdón, porque yo, por tener miedo a que vaya a pensar una parejita, hice nomás obedecer la voz de ellos, la voz de mía, la voz del enemigo, la voz de mis dudas, la voz de mi inseguridad, la voz de lo que me falta. Y no supe aprender a escuchar la voz de Dios que venía hacia mí y me decía, pues la neta está medio raro esto, o me huele mal, o acá está esto, acá el otro. Pero yo no tenía Isaías 30:21 manifestado en mí. Pero mientras pasas por esas lecciones de la vida, salen prédicas como estas. Para la gloria de Dios. Entonces les digo eso: no sean como yo, sean como Lolis, el nombre de Jesús. Amén. Sean como Obed, que ahora se llama la mera vena, porque es la mera vena. Levanten sus manos conmigo, digan: Señor y Padre, anhelo escuchar tu voz. Señor y Padre, quiero escuchar tu voz, Padre. Quiero obedecer tu voz. Quiero discernir tu voz sobre la mía, sobre mis deseos, sobre las del enemigo, sobre las de las otras personas, aún sobre las de mis amigos, Padre. Yo sé que nadie quiere tanto para mí como tú quieres para mí. Perdóname, Dios, por dejar otras voces que entren a mi corazón. Ahí donde tú estás, ahí en tu casa, dile: perdóname, Dios, por hacer tu voz a un lado tantas veces, por escuchar la voz de la inseguridad, por escuchar la voz del orgullo, por escuchar la voz del enemigo que viene en tantas multiformes partes. Pero quiero escuchar tu voz, Padre. Quiero escuchar tu voz que me bendice, que me levanta, que me fortalece, que me da todo lo que necesito. Solamente tu voz es lo que necesito, Dios. Háblanos, Padre. Thank you, Jesus. Speak to us, oh Lord. We're listening. Forgive me, Jesus. Forgive me for not hearing your voice, for hearing my voice over yours, for hearing my will over yours. Perdóname, Padre. Cántala, Obedcito, cántala. Declaro en el nombre de Jesús que ustedes entran a un nuevo nivel, a una nueva sesión donde la voz de Dios se te hará tan clara como nunca la has escuchado. Como la instrucción de Dios llega a tu vida, conforme a tu obediencia será la voz de Dios suelta a tu vida. Conforme a tu obediencia será la voz hecha clara a tu vida. Yo quiero que abra Dios puertas nuevas, portales nuevos, para que puedas escuchar la voz como nunca la has escuchado, siempre y cuando obedezcas la voz de Dios. Sometámonos pues, familia, a la voz de Dios y aprendamos pues a hacer las otras dos voces a un lado. Menos de mí, quiero menguar para que Él crezca. Quiero ser menos yo, Padre, para que tu vida sea más grande. Gracias, Padre, eres un Dios bueno, eres un Dios grande. Te bendecimos esta noche en el nombre de Jesús. Todo Celebración y Gateway dice amén. Denle la gloria a Dios pues. Pastor Paul, if you can cut us now, we'll be grateful. Ahora vámonos a, si quieren, si se tienen que ir, yo entiendo, porque está cañón.